Bien, buenas tardes a todos. Voy a comenzar con la sesión del día de hoy. Hoy tenemos aplicaciones de la ecuación cuadrática, ¿verdad? Y más o menos se basa en lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Que eran pues ejercitación más que todo sobre ecuaciones cuadráticas. En este caso, la semana pasada fue sobre ecuaciones de primer grado y esta semana pues ya sería de ecuaciones de segundo grado. Eh, Voy a dar una parte de la clase y si yo veo que hay más participantes, entonces les doy la información que les había comentado previo a la clase. Y si no, pues con los que estén, ¿verdad? Eh, y tenemos el taller sobre herramientas virtuales para la evaluación. Vamos a ver las herramientas más comunes que se utilizan para evaluar. Hay dos de estas que son una forma tradicional, ¿verdad? Y otra que podríamos suponer que es una forma un poco más no tan común, ¿verdad? O un poco más salida de lo habitual, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que tenemos para el día de hoy. Ya estoy grabando por si alguien lo va a ver en diferido, ¿verdad? Y bueno, entonces ya con esto voy a empezar la sesión de hoy. Voy a empezar por compartirles la presentación, que la presentación realmente es bastante corta, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues solo tiene 3 diapositivas y una de ellas es la de presentación, ¿verdad? Bien, entonces, aplicación de ecuaciones de segundo grado. Entonces, antes de entrar directamente al tema, tenemos que saber que las ecuaciones de segundo grado están marcadas por la parte donde nosotros tenemos una variable, ¿verdad? Que está elevada al cuadrado, ¿sí? Por eso se llama de segundo grado o está elevado al segundo grado de una potencia, ¿verdad? Esa es la clave. Cuando nosotros encontramos una ecuación que precisamente tiene esas características, pues es una ecuación de segundo grado y tiene diferentes formas de poder resolverse, ¿verdad? Una de ellas, pues la conocemos bastante bien, que es la fórmula general, la fórmula de Vieta o la fórmula de la ecuación cuadrática, ¿verdad? Es una manera ya determinada donde nosotros solo sustituimos los valores o los coeficientes de las variables, incluyendo el término independiente, y basados en eso, pues hallamos una respuesta, ¿verdad? Bueno, en este caso, ¿verdad? Porque si ustedes se recuerdan, pues las ecuaciones cuadráticas tienen dos respuestas, dadas las características de estas ecuaciones. Además de esto, pues vemos o podemos observar en las ecuaciones de segundo grado o en las ecuaciones cuadráticas que se pueden resolver mediante factorizaciones, ¿verdad? Hay diferentes formas de factorizar un término cuadrático, ¿verdad? Y basados en ese tipo de factorización se puede resolver también la ecuación cuadrática, ¿sí? Y hay otras formas que pueden reducir un poco los procedimientos dependiendo de las características de las ecuaciones de segundo grado. Entonces voy a pasar al siguiente punto que sería la aplicación de ecuaciones de segundo grado, ¿verdad? Cómo resolver problemas y que era algo que les explicaba en la clase anterior, que se basaba mucho en cómo resolver problemas de palabras, ¿verdad? ¿Sí? Hay varias formas de ir o de tratar de resolver algún problema, ¿verdad? Antes de esto, algo importante y que va a servir para el taller también es saber qué es una ecuación de segundo grado, pero principalmente diseñar ecuaciones de segundo grado para que así cuando nos toque la parte de ejercitar o de evaluar, sepamos cómo redactar, ¿verdad? O cómo realizar. Entonces les voy a compartir un video y vamos a analizar ese video. Bien. ¿Lo pueden ver? Sí, Muy bien. Entonces, adelante. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, plantear y resolver ecuaciones cuadráticas. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Una ecuación cuadrática o de segundo grado es toda ecuación en la cual el mayor exponente de la incógnita es 2. Mira, aquí voy a poner una ecuación cuadrática que es x cuadrada más 10 igual a 25. Y es muy fácil ubicar que es una ecuación cuadrática, porque la incógnita, que es x, está elevada a la segunda potencia. Facilísimo, ¿verdad? Ahora sí, vamos
Vamos a ver un ejercicio. El área de un cuadrado es de 30. Bueno, si se dan cuenta, lo que hace es redactar, ¿verdad? ¿Sí? Redactar. 36 metros cuadrados. ¿Cuáles son sus dimensiones? Lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces dice, el área de un cuadrado es de 36 metros cuadrados. ¿Cuáles son sus dimensiones? Entonces, antes de que empiece a resolver el video, quisiera hacerles algunas preguntas anticipándonos al qué es lo que va a hacer la persona que está presentando el video, ¿verdad? Entonces, nos dice que el área del cuadrado es de 36 metros cuadrados y pregunta cuáles son sus dimensiones. ¿Qué es lo que queremos saber? Las dimensiones, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, las dimensiones van a estar dadas con base en X. Algo muy importante y es con algo que muchos de sus estudiantes se podrían confundir es si estamos hablando de dos variables. Y la realidad es que no, ¿verdad? No estamos hablando de dos variables. Estamos hablando de una ecuación donde hay una sola variable, pero que de esa variable puede ser que dependa otra cifra, ¿verdad? U otro dato, ¿de acuerdo? Entonces solo es una variable que a su vez va a depender un dato de esa variable, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso dice que el área del cuadrado, que es de 36 metros, y necesitamos saber sus dimensiones. Ahora, ¿cómo está dimensionado un cuadrado? ¿Cómo formamos un cuadrado nosotros? ¿Cómo describen ustedes un cuadrado? Es la figura geométrica que tiene 4 lados. Correcto, que tiene cuatro lados, dadas las características que son cuatro lados iguales, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son sus dimensiones? Que tiene cuatro lados, ¿sí? Ahora, como ese lado mide lo mismo, quiere decir que tenemos una forma para hallar perímetro, una forma para hallar área, ¿sí? Y entonces ya de ahí podemos deducir qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Si nos dan el área y el área está basada en las dimensiones que tiene el cuadrado, quiere decir que podemos hallar fácilmente las dimensiones, ¿verdad? Haciendo la siguiente ecuación. Es dibujar nuestro cuadrado. La pregunta es, ¿cuáles son sus dimensiones? Se refiere a cuánto mide cada uno de los lados del cuadrado. Como no sabemos, ponemos la letra X. La X representa un valor que desconocemos. Para calcular el área de un cuadrado, tengo que multiplicar lado por lado. Entonces voy a... Eso lo podemos plantear así o podemos decir que digamos, que el cuadrado, el área del cuadrado es L al cuadrado, ¿verdad? O el lado al cuadrado, en este caso sería X al cuadrado. Voy a multiplicar X por X. Y esto es igual, y según los datos nos dice que el área es igual a 36. Ahora voy a multiplicar las X. X por X me da X cuadrada, y el 36 se baja exactamente igual. Bien, entonces, este es uno de los casos en los que les digo que, dadas las características de lo que estamos analizando, del ejercicio que estamos analizando, se puede trabajar de diferente manera una ecuación cuadrática. No siempre va a ser factorizando y no siempre va a ser con la fórmula de Vieta, ¿verdad? Depende mucho de qué características tenga esta ecuación. En este caso, ¿qué observan ustedes que es lo más fácil para hacer, para resolver esta ecuación? ¿Perdón? ¿No? Bueno, algo que podemos observar aquí es que para dejar a la X ya sola, ¿verdad? Es decir, ya despejar la X, lo que tenemos que hacer es hacer la misma operación de ambos lados. En este caso, como hay una potencia, lo que podemos hacer es aplicar una raíz y aplicamos una raíz cuadrada de ambos lados, ¿verdad? Igual. Así que mi ecuación cuadrática queda como X cuadrada igual a 36. Ahora voy a despejar la X. Esto quiere decir que la voy a dejar sola para saber cuál es su valor. X es igual a 36. El 2 estaba elevando la segunda potencia, pasa al otro lado del igual, haciendo lo contrario, que es sacando raíz cuadrada. X es igual, y recuerda
En ese caso siempre es importante recordar a nuestros estudiantes que no es que pase como raíz cuadrada, ¿verdad? Y que en este caso lo que se hace es aplicar la raíz cuadrada en ambos lados. Que para sacar la raíz cuadrada de un número, tengo que encontrar un dígito que multiplicado por sí mismo me dé el mismo número que está dentro de la raíz. Así que la raíz cuadrada de 36 es 6, porque 6 por 6 nos da 36. Bien, algo importante también es de que, por ejemplo, nosotros sabemos que la raíz tiene una doble respuesta y precisamente esa es la doble respuesta que presentan o las posibles soluciones que presenta eh, la ecuación cuadrática. Ahora, ¿cuál es, digamos, la diferencia entre hacer ejercicios de ecuaciones cuadráticas y realizar problemas de palabras de, de ecuaciones cuadráticas? Que no todas las respuestas, ¿sí? O no todas las soluciones de esa ecuación pueden ser una respuesta válida. La respuesta para este ejercicio es -6, o sea, x igual a -6 y x igual a 6, ¿verdad? O sea, una respuesta con signo positivo y una respuesta con signo negativo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, 6 por 6 es 36, pero -6 por -6 también es 36. Por lo tanto, las dos son respuestas. Ahora, ¿cuál es, perdón, ambas son soluciones? Ahora, ¿cuál es la respuesta válida? Como nos están preguntando las dimensiones de una figura geométrica, entendemos que una figura geométrica no puede tener dimensiones negativas, ¿verdad? Un cuadrado, por ejemplo, no puede tener -1 o como lado, ¿verdad? O un rectángulo, por ejemplo, no puede tener como base -5, ¿sí? Todo se da en números reales positivos, ¿verdad? Entonces, en este caso, -6 y 6 son soluciones, pero la respuesta sería 6, ¿verdad? Eso quiere decir que las dimensiones del cuadrado es de 6 lados, perdón, es de 6 unidades por cada lado. Ya acabamos. X es igual a 6. Por lo tanto, cada uno de los lados del cuadrado mide 6 metros. Y para comprobarlo multiplicamos 6 metros por 6 metros y nos da como resultado 36 metros cuadrados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio. El cuadrado de un número más 25 nos da como resultado 34. ¿De qué número estamos hablando? Vamos a plantear nuestra ecuación. Está hablando de un número que no conocemos, entonces pongo X, que es un incógnito. Bueno, aquí, si se dan cuenta, pues ya está hablando del cuadrado de algo. En algunas ocasiones nosotros vamos a tener que descubrir cómo escribir algebraicamente esa ecuación cuadrática, porque no nos van a mencionar exactamente que hay un cuadrado involucrado, ¿verdad? O el cuadrado de algo involucrado. Entonces, pues es importante eso, ¿verdad? Saber cómo traducir ese lenguaje al lenguaje algebraico, ¿verdad? Y nos estamos refiriendo a ese número desconocido. Y luego dice el cuadrado, entonces lo elevo al cuadrado y aquí tengo el cuadrado de un número. Después la redacción dice más 25, entonces pongo más 25 y enseguida dice, nos da como resultado 34, entonces esto es igual a 34. Bien, similar a lo que habíamos visto antes con las ecuaciones de primer grado, ¿verdad? Tenemos que ir tratando de traducir, ¿verdad? Lo que es lo que nos está diciendo el problema, ¿verdad? Y tratar de reescribirlo ya con números, ¿verdad? Que es lo que se hizo acá. Y luego empezar a resolver las ecuaciones. Nuestra ecuación cuadrática queda como x cuadrada más 25 es igual a 34. Ahora vamos a ir despejando la x para saber su valor. Esto quiere decir que la vamos a dejar sola y vamos a pasar los valores al lado derecho del igual. Entonces tengo que x cuadrada es igual a 34. Este 25 que está sumando pasa al otro lado del igual, haciendo lo contrario de sumar, que es restar. Y me queda como x cuadrada es igual a 34 menos 25. X cuadrada es igual y 34 menos 25 me da como resultado 9. X es igual a 9. El 2 que está elevando al cuadrado pasa al otro lado del igual, haciendo lo contrario, que es sacando raíz cuadrada, y me queda como x es igual a raíz cuadrada de 9. X es igual, y todos sabemos que para calcular la raíz cuadrada de un número, tengo que buscar un dígito que multiplicado por sí mismo, me dé lo que está dentro de la raíz. Así que el resultado es 3, porque 3 por 3 me da 9. X es igual. Bien, entonces aquí igualmente, ¿verdad?
X es igual a 3 y X es igual a menos 3. Ahora, en este caso, pues cualquiera de las dos son respuestas, ¿verdad? No es que una esté mal ni la otra esté bien, sino que las dos son respuestas, ¿verdad? ¿De qué número podemos estar hablando? ¿Del 3 o del menos 3, ¿verdad? Ya que al sustituir cualquiera de los dos números dentro de esta ecuación, nos va a dar lo mismo. Igual a 3. Y listo, ya tenemos nuestro resultado. El número que estábamos pensando es el 3. Para que esto nos quede más claro, voy a poner aquí la ecuación original, que es x cuadrada más 25 es igual a 34. Y en lugar de poner la x, voy a poner su valor, que es 3. Entonces tengo que el valor de x, que es 3, elevado al cuadrado más 25, me tiene que dar como resultado 34. Así que elevo 3 al cuadrado. 3 por 3 me da 9. Más 25 igual a 34, lo bajo exactamente igual. Ahora sumo 9 más 25 y me da 34. Esto es igual a 34. Como ambos lados de la ecuación son iguales, esto quiere decir que nuestro resultado es correcto. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Y estos ejercicios, pues, son muy similares a los que estaban haciendo anteriormente, ¿verdad? O a los que se hicieron anteriormente. La idea es que ustedes puedan practicar, ¿verdad? Y de hecho, les voy a mandar el link del video para que si ustedes quieren en la tarea, puedan guiarse también por estos ejercicios para redactar los de la tarea, que ya les explicaré más adelante en qué consiste. Eso todavía no nos vamos a preocupar por eso. Entonces, les los voy a mandar por el chat, ahí lo van a tener ustedes, en cualquier momento pueden acceder al video. Bien, voy a regresar entonces acá a la presentación. Bien. Entonces, vamos a intentar primero traducir al lenguaje algebraico algunos de estos ejercicios. Tal vez no podamos con todos, pero por ahí vamos a intentarlo. Y vamos a empezar por el primero. Dice, dentro de 11 años, la edad de Pedro será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. Calcula la edad de Pedro. Entonces, lo primero, ¿verdad? Antes de empezar, siempre es importante que nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos buscando y qué es lo que necesitamos hacer? Entonces, voy a compartirles pantalla de Word y voy a copiar el ejercicio, ¿verdad? Para que tengamos ahí la referencia. Bien. No sé si ya pueden ver la pantalla de Word. Creo que sí. Sí, creo que sí. Bien. Entonces dice, dentro de 11 años la edad de Pedro será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. Calcula la edad de Pedro. Entonces, primero hay que definir qué estamos intentando saber, ¿verdad? Entonces dice que lo que intentamos saber es la edad de Pedro. Por lo tanto, voy a colocar como X la edad de Pedro. Perfecto. Bien, ahora dice, dentro de 11 años, ¿sí? La edad de Pedro será. Ese será es lo que nosotros necesitamos como el igual, ¿verdad? O lo que nosotros tenemos como el igual, ¿sí? Hay varias formas de decir igual, ¿verdad? Es equivalente, es igual, es, va a ser, fue, ¿verdad? Esa es nuestra forma de decir igual, ¿verdad? Hay diferentes formas. Entonces dice, dentro de 11 años. ¿Qué significa dentro de 11 años? Más 11 años, ¿verdad? O sea, 11 años después, ¿de acuerdo? Entonces, 11 años después, ¿cómo escribimos 11 años después la edad de Pedro? Escribimos X más 11. Igual,
¿verdad? Dice que va a ser la mitad del cuadrado de la edad que tenía Pedro hace 13 años, ¿sí? La mitad del cuadrado de la edad que tenía Pedro hace 13 años. ¿Cómo escribimos eso? Bueno, ¿cuál es la mitad de un cuadrado de la edad? Primero escribimos el cuadrado de la edad, ¿sí? El cuadrado de la edad es x al cuadrado. La mitad del cuadrado de la edad es x al cuadrado dividido 2. Y cuando nos dice que tenía hace 13 años, quiere decir que fue 13 años antes, ¿verdad? Es decir, hacia atrás. Eso quiere decir que es menos 13, ¿sí? Y ahí tenemos nuestra ecuación. Eh, Esto se puede hacer en las ecuaciones lineales también, pero no se utiliza tanto esta técnica. Ahora, en las ecuaciones cuadráticas generalmente se utiliza. Y esto dado por una razón muy simple y es que se nos hace mucho más fácil sustituir después los coeficientes que tengamos, ¿verdad? ¿Y cuál es la técnica? La técnica es igualar todo a cero. Es decir, lo que está en un lado se hacen las operaciones necesarias en ambos lados para que en algún lado de cero. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es mucho más fácil, o considero yo que es un poco más fácil quitar del lado izquierdo que quitar del lado derecho. ¿Sí? Ambas pueden ser posibles, pero hay que hallar la forma un poco más fácil. Entonces, del lado izquierdo voy a restar x y también voy a restar 11, ¿sí? De ambos lados, para que en el lado izquierdo me quede 0 y en el lado derecho me quede lo siguiente. Voy a colocarlos igualmente en orden descendente de su exponente. Entonces, x al cuadrado dividido 2 se queda igual. Luego voy a colocar menos x, ¿sí? Luego coloco menos 11, menos 13. Menos 11 y menos 13 los puedo reducir, ¿verdad? Es decir, los puedo simplificar. Menos 11 y menos 13 es menos 24, ¿sí? Menos 24. Entonces, aquí ya tengo mi ecuación, ¿sí? Ahora, para simplificar un poco más esto, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar 2 de ambos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es tratar de eliminar esta fracción que tengo acá. Entonces veo que para eliminarla yo necesito multiplicar el número 2. Al multiplicar 2 por 0, obtengo 0. Por lo tanto, me quedaría 0, ¿verdad? Igual, al multiplicar 2 por esa fracción, me quedaría únicamente lo que tengo en el denominador, que sería x al cuadrado, ¿sí? 2 por menos x me queda menos 2x, y 2 por menos 24 es igual a menos 48, ¿sí? Y no importa que me haya quedado el 0 del lado izquierdo, ¿verdad? Pues el 0 puede quedar del lado izquierdo, del lado derecho, y eso no va a afectar en nada las operaciones que yo haga. Bien, ahora sí. Esto lo puedo resolver, como les decía, por medio de factorización, por medio de dieta, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a realizar por medio de factorización. ¿Qué caso de factorización ven ustedes en esta ecuación? ¿Qué caso de factorización ven? Trinomio. Un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, ¿verdad? Esa podría ser una forma de trinomio que se puede factorizar, ¿verdad? ¿Cómo se factorizaba? Bueno, abríamos dos paréntesis,
Aquí siempre, ¿verdad? Igualando a 0, ¿de acuerdo? Y en cada uno de los paréntesis escribíamos X. Y a partir de ahí buscábamos dos números que multiplicados me den menos 48 y que sumados me den menos 2. Entonces pensemos en dos números que cumplan con esas características. Menos 6 y menos 8. Casi, casi. Sí son los números, Casi. pero no con esos signos, ¿no? Ah, con los signos, cierto. Los signos contrarios, ¿verdad? ¿Cuál sería el negativo? Menos 6 o menos 8, porque como uno tiene que ser positivo y el otro negativo, ¿verdad? Para que nos dé menos. ¿Cuál sería el negativo? ¿El 8? Ajá. Eso por este signo, ¿verdad? El signo del de en medio es el signo que va a tener el número más grande, ¿verdad? Entonces podemos colocar aquí menos 8 y aquí más 6. Esto igualado a 0. Bien, para hallar la respuesta, identificamos lo siguiente. X puede ser igual a dos números. Uno, que este número de 0, que este paréntesis de 0, y el otro que este paréntesis de 0. Entonces, vean que en este caso tenemos que X menos 8 puede ser igual a 0 o que X más 6 puede ser igual a 0. Yo les explicaba a mis estudiantes que una forma de resumir este tipo de ecuaciones es la siguiente. Este número que está acá, la respuesta para la ecuación es X igual a este número con el signo contrario. Y la otra va a ser este número con el signo contrario, ¿sí? Para resumirlo. Claro, esto después de que ya hayamos practicado, de que ellos ya sepan este concepto, ¿verdad? De haberlo practicado ya muchas veces. Entonces, para resumir eh, ese procedimiento, les expliqué eso, ¿verdad? Pero ya mucho después de que ellos ya supieran el concepto, ¿sí? No, no al principio porque los podemos confundir. Entonces, aquí sería lo siguiente, ¿verdad? X igual a 8 y la otra respuesta que sería X igual a menos 6. Entonces, volvamos a la pregunta, ¿verdad? Dice, calcula la edad de Pedro. Nosotros sabemos perfectamente que una edad no puede ser negativa. Entonces, a pesar de que esta es solución, no es respuesta de la pregunta. La edad de Pedro entonces sería 8 años, ¿verdad? La respuesta aquí es, perdón, la solución es X igual a 8, pero la respuesta sería la edad de Pedro es de 8 años. ¿Sí? Esa sería ya la respuesta. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, considero que lo más complicado, ¿verdad? Puede ser plantear en sí la ecuación, ¿verdad? Eso es como lo más difícil. Ya después de plantear la ecuación, pues ya nosotros aritméticamente y algebraicamente podemos darle resolución a ese planteamiento. Bien. Vamos a hacer el siguiente. Me gustaría que ustedes me pudieran ir contestando en qué... Lick, solo tengo una duda. Adelante. Si nos piden la edad de un niño, ¿y por qué a la hora de sacar las dos respuestas, el menos 6 entonces sale extra? ¿O por qué? Sí, como recuérdense que la ecuación cuadrática nos va a dar como resultado, pues nos va a dar dos resultados, ¿sí? No, Siempre. no, yo eso sí lo entiendo. Lo que le Ah, digo yo es ya en la respuesta, las dos X. ¿Por ajá. qué hacemos con la X negativa, o la X que va a salir para negativa entonces? Ah, no la tomemos en cuenta.
Ah, Simplemente no la tomamos en cuenta. Sabemos que es una solución, pero no es la respuesta. ok. ¿Sí? Igual, por ejemplo, pasa con distancias, eh, con tiempo, por ejemplo, que el tiempo no puede ser negativo, la distancia no puede ser negativa, dependiendo del caso, pero la distancia no puede ser negativa, los lados de una figura tampoco pueden ser negativos. Entonces, en ese caso, cuando sale un número negativo como resultado, no se toma en cuenta, sino que solo se toma en cuenta la parte positiva. Ah, gracias, Lick. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este, prácticamente lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Ay, perdón. Ustedes me van a ir dando las respuestas, digamos, de este ejercicio. Entonces, dice, para vallar una finca rectangular de 750 metros cuadrados, se ha utilizado 110 metros de cerca. Calcula las dimensiones de la finca. Ahora, permítanme acá, quiero ver algo. Dimensiones. Bueno, no sé por qué sale así, pero bueno, intentémoslo entonces. Ahora, lo primero que hay que saber es que, por ejemplo, hay varias formas, ¿no? De saber cómo plantear esta ecuación, ¿verdad? Entonces, se pueden plantear, digamos, de diferentes formas utilizando diferentes mecanismos, ¿verdad? Claro, que al final la ecuación va a quedar muy parecida independientemente de cómo lo vayamos interpretando nosotros, ¿sí? Entonces, dice que para vallar una finca rectangular de 750 metros cuadrados se han utilizado 110 metros de cerca y hay que calcular las dimensiones. Entonces, primero es rectangular. ¿Cuáles serían las dimensiones? ¿Cómo represento yo las dimensiones? Aquí podríamos, por ejemplo, utilizar alguna figura, ¿verdad? Que precisamente sea un rectángulo, ¿sí? Como este. Y tal vez lo vamos a rellenar de verde para que sea más o menos parecido a una finca, ¿sí? Ahí está. Entonces, este rectángulo tiene ciertas medidas o ciertas dimensiones, ¿verdad? A diferencia de un cuadrado, estas dimensiones se establecen de distintas maneras, ¿verdad? Tiene una altura y un ancho, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para plantear algunas ideas que ustedes me puedan decir? Prácticamente los 750 metros cuadrados son de área, Lick. Ajá, sí, es un área, correcto. Ahí llevamos un dato, ¿verdad? Tenemos que Sí. entonces el área, ¿sí? Es igual a 750 metros cuadrados. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otros datos tenemos? Que los 110 metros de cerca, pero son prácticamente la suma de todos sus lados, pero sería ancho por largo, por alto, perdón, por 2 es igual a El 110, ancho ¿no? más 2 veces el alto, sí. A eso se le llama, eso es el perímetro, ¿verdad? Ajá, Sí, que sería la cerca, ¿no? correcto. Entonces, los 110 metros de cerca sería el perímetro. Entonces, el perímetro es igual a
110 metros. Ahora, ¿conocemos la fórmula o la ecuación del área de un rectángulo? Sí, conocemos el área, perdón, conocemos la fórmula o la ecuación del perímetro. Sí, ¿verdad? Del perímetro, sí. Del área también. También, sí, sí. Entonces, esto, por ejemplo, podemos decir que es igual a A por B. ¿Sí? Por 2. No. El área es el largo por el alto. Ah, sí, el área, perdón. No, ¿Ya? estaba viendo el perímetro, perdón. El perímetro, sí, el perímetro es 2 veces el ancho, digamos, Más 2 veces el... más, correcto, más 2 veces el alto. ¿Mm? Ujú. Bien. Ahora, con estos datos, ¿qué otra cosa podemos hacer entonces para hallar esas dimensiones? Una ecuación de 2 incógnitas, ¿no? ¿Será? Bueno, como estamos hablando de una ecuación cuadrática, hay que hallar alguna forma, ¿verdad? De tratar de transcribir eso a una ecuación cuadrática, porque no podríamos en este caso, pues, evaluar. Ahora, aquí hay un inconveniente que, por ejemplo, es que no hay una eh, dimensión, digamos, que dependa de la otra, ¿verdad? O sea, no nos dice, por ejemplo, sabiendo que el largo es 2 veces más que el ancho, por ejemplo, ¿sí? Exacto. Ah, entonces, como no hay ninguna que dependa de la otra, ¿qué otra cosa creen ustedes que podríamos utilizar? Ignoro, Hay, ahí sí. ¿sí? Ahí se lo ignoro, Lick. Va. Entonces, vean, hay cosas que nosotros podemos tomar de las ecuaciones cuadráticas o de las soluciones de ecuaciones cuadráticas a nuestra conveniencia, digámoslo así, para poder resolver algunas de estas ecuaciones. Por ejemplo, esto es, no es exactamente análogo, ¿verdad? Porque no es exactamente lo que estamos viendo, pero podemos hacer una analogía entre lo que nosotros podemos observar de esto y formas de resolver ecuaciones cuadráticas. Entonces, obsérvenlas así despacio y me dicen ustedes con qué aspecto podríamos hacer una analogía. Observen así despacio, no tienen que responderme ya, mírenla bien y me van comentando en cuanto ustedes vayan teniendo alguna idea. Si no tienen ninguna idea, no tengan pena, me lo pueden comentar y está bien. Bien, por ejemplo, otra de las formas de cómo tomar esto es una forma análoga de lo que vimos antes, ¿verdad? Dos números que multiplicados me den un número y que sumados me den otro número, ¿verdad? ¿Sí? Pero esto tampoco me sirve. ¿Por qué no me sirve? Bueno, no me sirve por la razón en que aquí está multiplicando también. Aquí hay un producto, ¿verdad? Entonces tampoco me sirve. Bueno, viendo esto, entonces voy a tratar de resolverlo o puedo tratar de resolverlo como un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Que era lo que nos habíamos comentado antes. Entonces, sin tomar en cuenta las dimensionales, ¿verdad? ¿Sí? Sin tomar en cuenta las dimensionales, reescribo las ecuaciones. Es decir,
A por B es igual a 750 y 2A más 2B es igual a 110, ¿sí? Bueno, aquí puedo utilizar alguno de los dos métodos que yo quisiera, ¿verdad? Pero el de sustitución es el que a lo mejor puede servir o puede ser más fácil, ¿verdad? Porque pues es un poco más sencillo de realizar con algunos de los datos que tengo acá. Perdón. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a sustituir? Bueno, voy a sustituir la letra A en la segunda ecuación, que para mí va a ser esta, ¿verdad? Entonces, claro, yo a mis estudiantes les dije una técnica que les podría ayudar, ¿verdad? A ellos para poder resolver este tipo de ecuaciones de una manera un poquito más fácil. Y les daba el siguiente tip. Claro, esto después de, como les digo, de ya practicar ecuaciones, ¿verdad? Y despeje de ecuaciones. Entonces les decía yo que colocaba la A y que colocaba lo siguiente. El que estaba a la par del igual, lo dejaba así, 110. Luego iba a colocar el número que acompañaba a la A, o sea, este más 2B, el número que está sumándose o restando, lo coloco pero con signo contrario, ¿verdad? Que sería menos 2B. Y que todo eso lo voy a dividir dentro del número que acompaña al número perdón, a la variable que quiero despejar. En este caso sería 2, ¿verdad? Todo con su signo. Bien, esto se puede reducir aún más, ¿verdad? ¿Sí? Si divido ambos, el numerador lo divido dentro de 2, daría como resultado 110 dividido 2, 55, menos B. ¿Sí? Esto sí lo puedo hacer porque los números que están en el numerador, ambos son divisibles dentro de 2. Si alguno no lo fuera, no puedo hacer eso, ¿verdad? ¿Sí? No puedo hacer eso. Entonces sería 55B. Entonces, para hallar por el método de sustitución, ¿verdad? Lo que hago es sustituir lo que ya encontré, es decir, la variable A, en la otra ecuación, es decir, en la ecuación 1. Eso quiere decir que voy a copiar esto y en lugar de escribir A, voy a escribir lo que encontré que era A en función ya de B. Entonces, lo escribo tal que así. Lo voy a escribir entre paréntesis para no confundirme, ¿verdad? Esto es A. Bien. Entonces aquí ya puedo resolver, ¿verdad? Y digo, 55 multiplicado por B es igual a 55B. Menos B por B es menos B al cuadrado. Y esto es igual a 750. Y se dan cuenta de que entonces aquí ya tengo una ecuación cuadrática, ¿verdad? Para resolver B. Esto después me va a dar pie a que yo pueda resolver A, ¿de acuerdo? Pero lo primero que tengo que hacer es hallar una de las dos dimensiones, ¿verdad? Una de las dos variables. Y lo voy a hacer con ecuación cuadrática. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que mi B está negativa. Y yo necesito, bueno, no necesito, ¿verdad? Pero es mucho más fácil hacerlo si la B fuera positiva. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a cambiar de signo a todo, ¿sí? Es decir, voy a multiplicar por menos 1 el lado izquierdo y el lado derecho. Tendría entonces lo siguiente. Menos 55B más B al cuadrado igual a menos 750. Y por último, pues lo que tengo que hacer es
no pasar, perdón, sumar en ambos lados 750 para que se cancele del lado derecho. Y pues aquí ya lo voy a escribir de manera ordenada, ¿verdad? Es decir, b al cuadrado menos 55b. Y aquí sí ya más, ¿verdad? Porque en el lado derecho se anularía y en el lado izquierdo quedaría como positivo. Más 750 igual a 0. Y vuelvo a resolver, ¿verdad? Vuelvo a decir entonces que tengo dos números, ¿verdad? O entre paréntesis, dos números que multiplicados me den 750 positivos y que me den menos 55. Por ser números grandes, es un poco más difícil de encontrar, entonces tal vez habría que hacer ahí varias pruebas para saber qué números, ¿verdad? ¿Sí? Definitivamente pueden ser números que sean múltiplos de 5 o de 10, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, 75 por 10. No, ¿verdad? No me da. Entonces, podemos probar con otros. Pueden ser números que estén uno cerca del otro, ¿verdad? Pueden ser números que a lo mejor estén uno cerca del otro. Uy, permítanme. Bueno, no hay problema. Bien. Entonces, por ahí podríamos hallar algún número. Ah, por cierto, un tip, por ejemplo, es saber que van a ser dos números negativos, ¿verdad? Porque al final, pues, se van a estar sumando. Eh, bueno, creo que ya lo tengo. Sí, 25, perdón, menos 25 y menos 30. Aquí estoy haciendo algunas pruebas en la calculadora para ver cómo me quedaba, ¿verdad? Entonces, 25, menos 25 y menos 30. Quiere decir que las dimensiones, ¿sí? Las dimensiones son más 25 y más 30. Ahora, sería de comprobar si da 750 metros esa multiplicación, que prácticamente ya lo comprobamos, ¿verdad? Mediante esta parte. Entonces, tenemos que X es igual a 25 y que X es igual a 30 y que precisamente son las dimensiones, ¿verdad? Estas, si te das cuenta, Cristian, eh, las dos son positivas, por lo tanto las dos son respuestas y las dos nos... Exacto, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí ya encontramos las dos dimensiones. ¿25 de qué? No sabemos, ¿verdad? Si es de alto o de ancho porque tampoco nos indica. Y 30 de, puede ser de ancho o de largo, ¿verdad? Porque no nos indica la forma exacta del rectángulo, pero ya tenemos ahí las dos dimensiones, ¿sí? Bien, entonces, así es como Es se... más, nos cumple con las dos situaciones porque si multiplicamos 25 por 30 da 750 y si multiplicamos, si 2 veces 25 y 2 veces 30, cada nos suma 110 también. ¿Sí? Ujú, correcto, correcto. Serían 50 más 60, ¿verdad? Que Ujú. sería 110, exactamente. Sí, esa es una forma de probar que la respuesta sea la correcta, ¿verdad? Bien, por cuestiones de tiempo no nos va a dar chance para las siguientes dos, pero se las voy a dejar ahí por si ustedes las necesitan para elaborar su prueba. Les voy a dar la información que necesito darles y después de la información, en cuanto termine, tenemos 10 minutos de receso y luego ya empiezo con el taller. Solo permítanme un momentito porque se me va a descargar mi computadora y la voy a poner a cargar. Permítanme un segundo.
Mil disculpas. Bueno, entonces les doy la información y nos tomamos un receso. La información que quería darles es la siguiente. Vean, como ya les había explicado un poquito antes, para nosotros, pues hacer que funcione el diplomado, tenemos ciertos requerimientos, ¿verdad? Y es que hayan una buena cantidad de personas recibiendo el diplomado. Si no, pues es difícil continuar, ¿verdad? Porque, como saben, pues a la fundación le es complicado pues invertir en el diplomado cuando no hay muchas personas, ¿verdad? Y precisamente pues esa fue mi preocupación porque pues estuve analizando los datos estadísticos de entrega de tareas, de asistencias, de conexiones a las clases en vivo y de vistas a la, porque como ustedes saben pues también en YouTube se puede dar una estadística de vistas al video que uno publica y la verdad es que es bastante baja. De hecho, nosotros, bueno, se supone que en este diplomado, en el nivel 2 hay 35 participantes, de los cuales estadísticamente solamente 12 permanecen en activo hasta ahorita de los datos estadísticos que yo he ido recopilando, ¿verdad? Más o menos 12, 13, ¿verdad? Que es una cantidad muy baja a lo que se estimaba en el principio. Entonces, sí, me preocupó un poco esa parte, ¿verdad? Por eso decidí hacer como en esta reunión un poquito de presión para que se conectaran todos, para saber realmente con cuántas personas cuento. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, pues creo eso, ¿verdad? De que eh, voy a ir reduciendo el grupo de WhatsApp también para saber de verdad quiénes están involucrados. Esta semana tal vez les envíe un correo, les envíe un mensajito o les envíe o les haga una llamada para reiterar su participación en el diplomado. Se los digo a ustedes para que ustedes, yo sé que ustedes están en activo porque pues prácticamente siempre miro las mismas fotos, a lo mejor no miro sus caras porque no tienen la cámara activada, que eso no es detalle, ¿verdad? Pero por lo menos miro las mismas fotos, miro los mismos nombres en las entregas de tareas y en la asistencia. Entonces, con ustedes creo que no es el detalle, ¿verdad? Pero si ustedes tienen alguna persona cercana que está en el diplomado, pero que no se conecta o que no ve las sesiones o que a lo mejor no está entregando tareas, para que por favor le comenten de esa situación. Yo, como les digo, me voy a estar comunicando con todos los que tengo al menos en el grupo de WhatsApp, que es mi base de datos prácticamente, para saber si desean continuar con el diplomado o no y darles la oportunidad de que esta semana se pongan al día con tareas y también que puedan firmar la asistencia. Me he dado cuenta de que incluso aunque ustedes estén acá, no todos han firmado la asistencia en el momento que corresponde, ¿verdad? Entonces, también para que puedan tomarse ese tiempo que yo les doy para que llenen la asistencia, para que lo hagan, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor tienen alguna actividad, están ocupados con algo en ese momento, pero que con prontitud puedan llenar la asistencia. Y pues igualmente con las tareas, ¿verdad? Y bueno, esa sería la información sobre estudiantes activos e inactivos. Yo tengo que pasar un reporte el día 18 de mayo y en ese reporte ya va a ir actualizado respecto a quienes me contesten y quienes no, vía WhatsApp, llamada telefónica o vía correo, de quienes siguen inactivos o quienes sigan activos para que pues ya se pueda observar un poquito mejor cuántas personas realmente están llevando el diplomado, ¿verdad? Pues esa era la información con respecto a eso. Y la siguiente información es que, no sé, me gustaría saber unas dos opiniones de qué les pareció la sesión asincrónica, o sea, la sesión pregrabada. Les soy honesto, para mí, en mi persona, no es dificultoso. El detalle es que uno no puede opinar, pues, sino que es de directa. Ahora tengo una cuestión que yo sé que no es relevante ahorita, o tal vez no va en el caso lo que le voy a preguntar, pero se dio cuenta en la tarea. Usted puso sesión sincrónica y sesión sincrónica. ¿Es sesión sincrónica y asincrónica o sincrónica y sincrónica? Sincrónica y asincrónica, era para ver las diferencias, perdón por ese error. Sí. Ah, bueno, es que yo por eso le soy honesto, no quise hacer la tarea ahorita, por eso, Ah, ya. porque yo dije, peor si yo soy el que estoy equivocado. No, Entonces, me equivoqué, disculpen.
Y con respecto a las sesiones asincrónicas, mira, es un buen respaldo para uno, porque es un buen respaldo para uno después de haber recibido la sincrónica, pienso yo. Ajá, muy O bien. sea que, digamos, para las personas que no están recibiendo el diplomado en el horario en que lo estamos recibiendo, yo sé que hay ciertos horarios en los que a algunos se les hace imposible, pero sin embargo, creo que la sesión asincrónica, el detallito que tiene es que cuando ya tienen dudas no hayan qué hacer y que por esa razón es que ellos están mejor retirándose, pues. Sí, Y no sé, yo le quisiera dar la opinión mía con respecto a lo del diplomado. Yo sé y comprendo, por ejemplo, las cuestiones del taller y todo lo que nos estamos aprendiendo sobre la didáctica en sí, pero si muchos de los compañeros, lo que yo pienso es con cuestión de cómo ser resolutivo, porque hay muchos temas, hay muchos compañeros, al menos en mi caso, se da de que hay muchos temas que están para poderlos dar, que a uno le ha tocado que aprenderlos ahí sí que a la brava. Y cuando usted lo da, uno puede decir, ah, bueno, tal vez esta técnica me sirve o esto así. Entonces, prácticamente la parte didáctica uno la está aprendiendo conforme usted está enseñando. O sea, para mí, les soy honesto, yo siento que el tiempo en el taller deberíamos de aprovecharlo mejor en resolución, que tomo la práctica que usted no la da o como usted no la da, al menos en mi persona, en el diplomado anterior, que era el número 1, la forma en que usted daba las clases, que las combinaba con respecto a lo que era el taller, no separaba el taller con la clase, sino que combinaba más bien su técnica de cómo tenía que ser. Eso era para mí un aprendizaje, además de lo que usted estaba enseñando, pues. ya. Muchas gracias por el comentario, Cristian. Lo vamos a tomar en cuenta como sinceramente es un poco complicado como ir acomodándose a los diferentes tipos de estudiantes y los diferentes tipos de aprendizaje, ¿verdad? Y tratamos de hacer el esfuerzo en que podamos combinar de mejor forma. Al final, pues también es un intento, ¿verdad? De cómo pueden funcionar ciertas técnicas. Por eso les preguntaba precisamente lo de las sesiones asincrónicas y sincrónicas, ¿verdad? Para que usted me den su opinión y yo tomar como referencia eso. Pero sí, gracias, Cristian. Dígame, Kevin, Buenas tardes. dígame. Ahí no, fíjense que con eso que comentaba en cuestión de tareas y todo eso, créeme que a veces uno está en una situación muy difícil. Yo en lo personal, ahorita últimamente he estado enfermo, he tenido otras situaciones personales y eso me ha absorbido mucho tiempo y por esa razón no me conecté el viernes anterior, va. Pero yo creo que igual más de algún compañero ahorita estamos con el nivel de estrés al 1000 porque el Ministerio de Educación ahorita sí nos empezó perdón por la palabra, dijo a joder, porque ahorita tenemos un montón de papelerías que entregar, protocolos que cumplir, que hacer esto, que hacer lo otro, y el Ministerio de Salud anda encima de uno, la Contraloría, que los programas de apoyo de la DIGEFOSE, que hay que comprar, que hay que liquidar, que hay que hacer un montón de cosas, entonces todo eso nos absorbe demasiado tiempo. Yo les soy honesto, cuando yo me vengo a sentar en la compu, yo ya tengo sueño, ya estoy cansado, mas sin embargo trato la manera de despertarme para poder continuar mi proceso y todo, pero sí realmente a veces es muy complicado y aún así hay compañeros que trabajan doble jornada, para ellos es más pesado todavía, ¿verdad? Entonces, sí quisiéramos un poco más de comprensión en esa parte, dijo, porque si se dio cuenta hoy solo vemos 10, incluyéndolo a usted. Sí. No sé qué pasó, dijo, si no van a seguir o qué, pero yo veo que cada vez se sale más de alguno y así va. Bueno, no sé, ahí sí que mi punto de vista. Gracias. Gracias, Kevin. Pues fíjense que sí, es como les digo, un poco preocupante eso, ¿verdad? Sin embargo, como yo les he dicho, nunca les he dicho no entreguen tareas, ya no se puede entregar tareas o miren, no, ya no la recibo o algo así, ¿verdad? No, yo trato siempre la manera de recibir las tareas porque primero entiendo sus dificultades, porque yo sé que es difícil trabajar y estudiar al mismo tiempo, es muy complicado, créanme que los entiendo,
Y además porque también entiendo de que al final la intención del diplomado es aprender. Y si ustedes no hacen la tarea y se salen del diplomado, no estamos cumpliendo el objetivo de enseñar y que ustedes aprendan, ¿verdad? El objetivo principal es ese, ¿verdad? Que ustedes aprendan técnicas, aprendan metodologías, aprendan, por supuesto, la parte científica, ¿sí? Entonces, esa es la intención, ¿verdad? Por eso yo nunca les he dicho no entreguen tareas, porque lo importante para mí es que ustedes las entreguen, ¿verdad? Por supuesto que la responsabilidad, la puntualidad, la eficacia y la eficiencia son importantes, pero es mucho más importante aprender, ¿verdad? Entonces, igual, si ustedes tienen tareas atrasadas, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Lo importante es que intenten hacerlas y que si tienen dudas al respecto de un tema, si tienen dudas al respecto de alguna tarea, me puedan preguntar. Ahí estoy en el WhatsApp y si se dan cuenta, tal vez no les respondo al instante, pero siempre trato ahí de responderles, ¿verdad? Perdón. Entonces, pues eso es lo importante, ¿verdad? A nivel de diplomado, pues es una cosa, ¿verdad? El aprendizaje. Ya cuando se sigue una carrera, ya a nivel universitario, ya una carrera formal, por supuesto que el proceso sí es diferente, pero en este caso considero yo que debe ser un poco más flexible, ¿sí? Sin llegar a extremos de que ya a lo último alguien quiera participar en el diplomado y diga, bueno, voy a entregar todas mis tareas y ahí está. No, ¿verdad? Tampoco es el chiste, pero creo que se puede ser un poco más flexible, ¿sí? Sí me doy a entender. Entonces, en este sentido, pues lo que les quería comentar es de que vamos a tener más sesiones asincrónicas para que vayamos probando esa metodología. ¿Qué clases van a ser asincrónicas? Bueno, yo estoy diseñando ahorita un calendario de sesiones asincrónicas porque hay sesiones que se pueden dar asincrónicas y hay sesiones que no se pueden dar asincrónicas por el tipo de aprendizaje, por el tipo de metodología, por el tipo de taller, por el tipo de tema que es, ¿verdad? Entonces, hay temas que se pueden dar asincrónicos y temas que para mí, de lo personal, no pueden ser asincrónicos porque necesito su participación. Y precisamente hablando de la participación, sí me gustaría que participaran un poquito más en las sesiones, aunque me digan, miren, la verdad es que no sé, no entiendo, pero por lo menos que escucharlos, ¿verdad? Porque casi solo conozco la voz de Amanda, de Kevin y de Cristian, ¿sí? Entonces, para que los demás también ahí puedan participar, ¿de acuerdo? Bien, entonces esa es la información que tenía para ustedes y pues sería eso, ¿verdad? Como les digo, si ustedes tuvieran algún compañero que esté pasando por alguna situación y que por eso se quiera retirar del diplomado y todo, pues díganle que con mucho gusto yo estoy dispuesto a escucharle y que pues podemos ahí solventar la situación. De todas maneras, yo como les digo, voy a estar al pendiente la siguiente semana de eso, ¿verdad? Entonces, eso sería y podemos Lick, tomar, disculpe. ¿sí? Fíjese que yo estaba intentando subir la tarea 6 y 7 y no puedo. Eh, eh, No me carga el documento. ¿Será problema de señal o qué será? tal vez es porque es un documento muy grande. Tal vez, pues es un PDF, así como los que he enviado, pero no. Desde ayer estuve intentando. Pensé que tal vez hoy aquí en la capital y tampoco pude. Bueno, mire, si quiere, inténtelo hoy durante la sesión, despuesito de la sesión, y si no le llegara a funcionar, pues me escribe y ya vemos si lo solventamos y si me lo manda por WhatsApp. Vaya, Lick, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a tomarnos unos 10 minutos de receso. Bueno, unos 8 minutos para que ya a las 20 regresemos, porque sí es importante que retomemos el taller lo más pronto posible. Entonces, unos 8 minutos de receso, pueden ir a refrescarse, pueden ir a comer algo si ustedes quieren, y nos vemos a las 6:20 para el taller.
Muy bien, continuamos entonces con la sesión y vamos a entrar entonces al taller. Este taller es bastante corto, solo es un taller descriptivo, ¿verdad? De cómo realizar una evaluación en algún medio virtual. Vamos a ver Google Forms, que voy a dar algunas características de cómo se puede realizar una evaluación, y vamos a ver Kahoot, ¿de acuerdo? Entonces les voy a compartir pantalla. Aquí está. Les voy a compartir pantalla y me voy a ir aquí a los formularios de Google, ¿sí? Una herramienta que tiene Google son sus formularios, ¿verdad? Y los formularios pues son una base donde nosotros podemos realizar cierto tipo de preguntas. Les voy a mostrar un formulario, ¿verdad? Cualquier formulario donde les voy a enseñar cómo realizar las... algún tipo de examen, ¿verdad? Solo voy a hacer algunos ejemplos, no voy a hacer un examen en sí, porque tardaría mucho, pero voy a hacer unos ejemplos para que ustedes los puedan observar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en datos de contacto, ustedes pueden evaluar los datos de la persona que están evaluando, por ejemplo, nombre, correo electrónico, en este caso no dirección ni número de teléfono, sino que puede ser grado o clave o lo que ustedes quieran, ¿sí? Aquí pueden seleccionar algún párrafo, ¿sí? Si la respuesta quieren que sea larga, si la respuesta quieren que sea corta, si la respuesta quieren que sea de varias opciones, de casillas, ya les voy a enseñar yo más o menos cómo es eso, ¿verdad? Aquí pueden agregar alguna imagen de referencia que ustedes quieran, ¿verdad? Y pueden hacer diferentes preguntas, ¿de acuerdo? Aquí dice si quieren que sea obligante, tenga o no la opción de responder la pregunta, ¿verdad? Pues si ustedes quieren, pueden colocar todas las preguntas obligatorias y si ustedes no quieren, pues pueden colocar algunas obligatorias y otras no. Entonces, pongamos algún ejemplo, ¿verdad? Acá en comentarios. Yo voy a colocar una pregunta. Voy a tratar de colocar preguntas fáciles para que veamos solo la respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, voy a colocar una pregunta. Sería, ¿cuál es el resultado de la siguiente ecuación? ¿Sí? Y puedo colocar 2x igual a 3. ¿Sí? Bueno, entonces, o mejor, más fácil, 2x igual a 4. ¿Sí? Entonces, yo, si quiero que sea una respuesta corta, porque yo sé que la respuesta en este caso sería 2, ¿verdad? Entonces, aquí la respuesta corta sería esto, ¿verdad? ¿Sí? Sería esto y aquí, pues el estudiante debería de colocar la respuesta que crea correcta. Bueno, ¿qué pasa si quiero hacerlo con opciones? ¿Sí? Les coloco varias opciones y coloco la opción 1, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, 2. Aquí voy a colocar menos 2. Voy a colocar otra opción que diga, por ejemplo, 4. Y voy a colocar una cuarta opción que diga menos 4, ¿verdad? Para ver qué tan pilas están los estudiantes. Aquí en donde están los 3 puntitos, perdón. Aquí le puedo dar que sea de carácter obligatorio, ¿verdad? ¿Sí? Le puedo dar que sea de carácter obligatorio. Bien, entonces aquí pues el estudiante debería de seleccionar alguna respuesta, ¿verdad? Que en este caso la respuesta correcta sería el número 2. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo añado preguntas? Bueno, añado preguntas dándole a este símbolo de más. Aquí voy a colocar otra pregunta. En este caso, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que, perdón, ¿cuáles son las respuestas para la siguiente ecuación? ¿Sí? Y entonces puedo poner como ejemplo, vamos a ver, creo que sería esta. Ahí está, ajá. X al cuadrado
igual a 9, ¿sí? Y entonces en este caso ya no van a haber varias opciones porque hay diferentes opciones, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer con casillas. Voy a colocar 3, voy a colocar menos 3, voy a colocar 6, voy a colocar menos 6, 9 y menos 9, ¿sí? Le voy a dar que es de carácter obligatorio y ahí terminaría, ¿verdad? Mi prueba. ¿Sí? Entonces, esta persona puede seleccionar varias casillas, ¿verdad? En este caso, las correctas serían seleccionar 3 y menos 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así es como se hace una que tenga que sea de varias respuestas, ¿verdad? Con casillas. Y la siguiente, ¿verdad? En la siguiente hay formas que, por ejemplo, si ustedes quieren colocar una imagen, ¿verdad? Eso se usa mucho para geometría. Ustedes quieren colocar alguna imagen, pues le dan aquí en el icono de imagen y le dan donde ustedes tengan las fotos, ¿verdad? La pueden descargar, pueden copiar un URL, donde ustedes quieran. Yo voy a colocar, por ejemplo, no sé, ay Dios, esta foto, ¿sí? O esta. Entonces ahí me abre la foto y vean que hay como algunos datos, ¿verdad? Entonces yo voy a decirles que, por ejemplo, en las instrucciones, acá arriba, ¿sí? En la pregunta, les digo, obtenga la mediana y moda de los siguientes datos en la columna asalto agravado, que sería la primera, ¿verdad? ¿Sí? Asalto agravado, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, aquí no le voy a colocar opciones, sino que le voy a colocar párrafo. ¿Por qué? Porque quiero que la persona me describa cuál sería la moda, cuál sería la mediana y cuál sería la media, ¿verdad? Entonces le voy a colocar que sea en un párrafo, una respuesta larga, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y también le voy a poner que sea de carácter obligatorio. Bueno, ¿qué pasa si yo quisiera, como saber el procedimiento de algo? Que de hecho es lo que me funcionó a mí para hacer las tareas, para colocarles el formulario de tareas. Ah, entonces lo que hago es que ustedes van a contestar, ¿verdad? Pero no con cualquiera de las opciones, sino que con subir archivos, ¿sí? Aquí le doy que sí, aquí le voy a continuar y le doy la pregunta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí les puedo poner no una pregunta, sino una instrucción y puedo subir. En este espacio debe subir sus procedimientos. Aquí le doy a permitir solo cierto tipo de archivos para que suba, por ejemplo, solo documentos, que suba solo PDFs, si yo quiero nada más, ¿sí? Una imagen. Si yo voy a calificar videos, pongo videos y así, lo que yo quiera, ¿verdad? Número máximo de archivos, yo le voy a decir que quiero uno, ¿verdad? En un solo archivo quiero que vaya todo. Y el tamaño máximo del archivo, que sea de máximo 10 megabytes, 100 megabytes, 1 gigabyte y así sucesivamente, ¿verdad? Para archivos yo lo que les aconsejo es de que los archivos no son muy grandes, así que 10 megabytes creo que funcionaría bastante bien para archivos. Ahora, para videos, ahí sí creo que si va a ser un video, pues pueden ponerle 1 gigabyte o 10 gigabytes, ¿verdad? Dependiendo. Bien, entonces así es como se podría realizar un examen, ¿verdad? En Google Forms. No sé si tienen alguna duda de cómo podría funcionar algo. ¿No? Yo creo que la mayoría ya lo ha utilizado, ¿verdad? Ya se les hace un poco más fácil. Bien, acá en configuración lo puedo convertir en cuestionario. ¿Qué significa que sea un cuestionario? Ahorita les voy a decir.
Aquí está, miren, puedo asignar puntuaciones, definir respuestas y proporcionar comentarios automáticamente. Eso quiere decir que ya cuando vuelva preguntas, como ya lo convertí en cuestionario, aquí, por ejemplo, le puedo asignar una puntuación. Aquí me dice, miren, acá arriba me dice los puntos totales. Si yo lo quiero hacer de 30, de 40, de 50, de sobre 100. Y aquí me voy a clave de respuestas. La respuesta correcta aquí va a estar valorada en 5 puntos. Digamos que yo no la quiero valorar en 5 puntos, sino que yo la quiero valorar en 20. Entonces aquí hago 20 puntos. Y selecciona la respuesta que sea la correcta. En este caso sería 2, ¿verdad? Eso quiere decir que automáticamente cuando la persona seleccione el 2, va a tener la respuesta correcta. Aquí le doy en hecho y ahí está, ¿verdad? A mí como profesor me marca que la respuesta correcta es el 2. En esta, que son de varias respuestas, voy a hacer lo mismo. Bien. Aquí, por ejemplo, en respuesta larga, también, ¿verdad? Puede ir cambiando el punteo, puede ir cambiando la respuesta. En este caso, como es respuesta larga, me va a marcar la respuesta como única, ¿verdad? Bien. Luego dice, preguntas respondidas de manera incorrecta y dice que los encuestados pueden ver las preguntas que respondieron de forma incorrecta. O sea, yo puedo mostrar al final de la encuesta o al final del examen si quiero que ellos vean cuál era la respuesta correcta. En este caso yo les recomiendo que no lo hagan para que después ustedes con el estudiante reflexionen en cuáles fueron las equivocaciones. ¿Sí? Luego dice aquí, los encuestados pueden ver las respuestas correctas una vez que se publican las calificaciones. Esto puede ser conveniente o puede que no, ¿verdad? Pero yo les diría que lo quiten. Los encuestados pueden ver la puntuación total y los puntos recibidos por cada pregunta. Yo les diría que no, que también lo quiten, ¿sí? Para que ellos no puedan ver cosas sobre su examen y que entonces no vayan sobrepensando las cosas, sino hasta que ustedes les den el resultado. Pero ya es decisión de ustedes si lo colocan o no. Recopilar direcciones de correo electrónico, yo les diría que no, porque no les sirve para nada los correos electrónicos, sino que lo que les sirve es los datos y las respuestas. Permitir modificar respuestas. Dice que si las respuestas se pueden modificar una vez enviadas, yo les diría que lo eliminen también, ¿sí? Para que ellos no puedan modificar las respuestas después de que ya lo hayan respondido. Limitar a una respuesta, esto sí lo dejan activado, ¿verdad? Para que ellos solo puedan responder una vez, ¿sí? Y límite de tamaño de todos los archivos subidos, yo les recomiendo que lo dejen dependiendo, ¿verdad? Si van a subir documentos, lo pueden dejar en 10 gigabytes. Y si van a subir videos y cosas por el estilo, lo dejan en 100. Aquí no le tocan nada. Se van hasta abajo. Aquí no le tocan nada. Ajustes predeterminados, eso tampoco lo tocan. Y en ajustes predeterminados de la pregunta tampoco lo tocan. Y con esas configuraciones están hechos. ¿Sí? Y luego, pues en respuestas ya ustedes pueden ver las respuestas que se han obtenido, ¿verdad? Dependiendo y pueden obtener estadísticas. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? No, licenciada. Perfecto. Todo claro. Perfecto. Muy bien. Entonces pasemos a la siguiente parte que es un poco más divertida para los estudiantes, más trabajosa para nosotros, ¿verdad? Que es Kahoot. Ahorita que cargue mi compu que quiera cargar, les voy a enseñar cómo podríamos hacer una evaluación vía Kahoot. No podemos hacer una práctica
por cuestiones de tiempo, pero yo esperaría que en algún momento podamos verificar, ¿verdad? Alguna de estas dos herramientas. De hecho, por aquí tengo una que es sobre división de polinomios. La voy a abrir. Y bueno, se puede hacer de verdadero o falso, de respuestas, de lo que yo quisiera. Aquí ya tengo algunas preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, le voy a dar aquí a editar para ir creando nuevas formas, ¿verdad? O nuevas preguntas. Solo lo voy a hacer como ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver. Entonces, aquí puedo insertar imágenes, ¿verdad? Como en Google Forms, puedo insertar imágenes y puedo escribir la pregunta, ¿sí? Aquí del lado derecho puedo elegir algún tema, ¿verdad? Aquí puedo elegir el tipo de pregunta, si quiero que sea un quiz, si quiero que sea verdadero y falso, si quiero que sea respuesta corta, si quiero que sea puzzle, ¿sí? Por ejemplo, si quiero que sea verdadero o falso. Entonces aquí solo me va a tirar las opciones verdadero o falso y aquí voy a poner alguna pregunta, ¿verdad? En este caso me ponen la primera pregunta que es, ¿se puede realizar una operación de polinomio dividido con otro polinomio? ¿Verdadero o falso? ¿Ustedes qué creen? Verdadero, ¿verdad? Un polinomio sí se puede dividir dentro de otro polinomio, ¿sí? A veces va a dar exacto y a veces no, pero sí se puede, ¿sí? Le voy a dar aquí a añadir pregunta. En añadir pregunta me pregunta entonces otra vez, ¿verdad? Si quiero quiz, ¿sí? Si quiero verdadero o falso. Y vean que a la par me aparece el ejemplo de cómo sería, ¿verdad? ¿Sí? Tienen varias alternativas. Aquí tienen verdadero o falso. Aquí en respuesta corta, pues pide que escriban la respuesta que ellos crean correcta. Aquí en puzzle, ellos tienen que ir ordenando, ¿verdad? En el orden correcto las respuestas. Aquí se escribe una pregunta para leer en voz alta y se puede preguntar cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el sonido de este animal? ¿Sí? Y pues responden, ¿verdad? Si es de un mono, por ejemplo, de un perro, de un gato, ¿sí? Bien, entonces así es como se puede ir realizando el, algunos de estos. Por ejemplo, yo lo voy a usar como quiz ahora. Voy a hacer una pregunta de quiz. Y vean, el límite de tiempo yo lo puedo marcar si quiero que sea de 5, de 10, de 20 segundos, hasta de 4 minutos, dependiendo si es una operación, por ejemplo, muy larga, ¿verdad? Pues, por ejemplo, aquí puedo colocar, miren, X cuadrado, subíndices, puedo colocar cursiva, negrita, algún diálogo entre símbolos, alguna ecuación matemática, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí voy a preguntar, ¿cuál es la condición para que una ecuación cuadrática tenga una respuesta válida cuando hablamos de edad? ¿Sí? Cuando hablamos de resolver edad, ¿cuál sería como una de las condiciones para que sea válida la ecuación cuadrática? Pues, por ejemplo, una de las respuestas puede ser que los
resultados sean negativos. Acá. Que los resultados sean fracciones. Que al menos un resultado sea positivo. Y aquí, que al menos un resultado sea fracción. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la correcta? ¿Cuál creen ustedes que sería la correcta ahí? Que al menos un resultado sea positivo. Muy bien, ¿verdad? Cuando hablamos de edad, que al menos un resultado sea positivo. Entonces, miren, si yo me posiciono en el círculo y le doy aquí al círculo, marco que esta va a ser la correcta, ¿verdad? ¿Sí? Aquí le puedo dar en eliminar, si la quiero eliminar. La puedo dar en duplicar para que me cree otra igual a esta. Tal vez la puedo cambiar alguna cosa para que sea diferente después. Pero esas son las funciones que tendríamos en Kahoot para crear un cuestionario o una evaluación, ¿verdad? Y que sea de una manera un poco más dinámica. Esto también a que cuando nos contesten va a crear estadísticas y va a crear resultados que podemos tomar de ahí para punteos. ¿Sí? Bien, le voy a dar a eliminar porque pues esta nada que ver con este quiz. Entonces le doy a eliminar y ahí estamos. Bien, ¿tienen alguna duda, algún comentario sobre lo que acabamos de ver? No, licenciado, estamos bien. ¿Sí? Estamos bien, Lick. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la tarea? Que la voy a subir próximamente. La tarea sería realizar un examen con 5 preguntas que tengan que ver con ecuaciones cuadráticas. Ahora sí es un tema específico, ¿verdad? Que sean ecuaciones cuadráticas en cualquiera de los dos medios que vimos. Si ustedes quieren investigar otro por su parte, es válido. Si ustedes quieren encontrar algún otro medio de evaluación o conocen algún otro medio de evaluación digital, pueden hacerlo en el que ustedes prefieran. Yo les doy estos dos como referencia, pero si ustedes lo quieren hacer en otro, excelente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa sería la tarea. Muy bien. Con esto entonces llegamos al final de esta sesión y solo les voy a pedir que activen su cámara unos segundos para que puedan tomar la respectiva fotografía y también les voy a enviar lo que es el link de asistencia. Ahorita tomo la fotografía, permítanme un segundo. Pero sonrían porque si no salen muy serios ahí ustedes. Ahí estamos. Muchas gracias. Excelente. Ahí estamos. Bien, entonces, ahorita en unos segunditos les voy a enviar la asistencia y también el link de la tarea. Esos links, tanto el de asistencia como el de la tarea, no cambian, ¿verdad? ¿Sí? No van a cambiar. Pueden utilizarlos en el momento que ustedes quieran. Yo siempre se los envío por cualquier cosa, pero mucho mejor si ustedes ya los tienen guardados, ¿verdad? Bien, este sería link de asistencia. Y ahorita les voy a enviar el link de la tarea o de la entrega de tareas. Y bueno, como les decía, pues entonces van a haber algunas sesiones más que sean asincrónicas. Yo les voy a estar avisando cuáles son, qué sesiones van a hacer, porque ya las voy a preestablecer. Y las voy a subir los días viernes también. O sea, van a estar subidas el día que tengamos esa sesión, ¿verdad? O sea, van a estar subidas en la fecha. Lo único que va a ser pregrabada.
¿sí? Esa es la única diferencia. ¿De acuerdo? Pero las fechas no van a cambiar más. Las fechas siguen siendo las mismas. En este sería el link para entrega de tareas. Bueno, no sé si tienen alguna duda, algo que quisieran comentar ya para ir finalizando. Yo tengo una duda. ¿Sí? Fíjese que ahorita entré yo al link para entregar tareas y no me aparece ninguna entregada. Yo estoy al día con todas. No sé qué. ¿Será que yo la estoy subiendo a otro lugar o qué? Y me tendría que aparecer hasta qué número voy, ¿verdad? No precisamente. Ya. Como lo toma como tarea nueva, no le va a aparecer las tareas anteriores. ¿Cuáles me puede? Perdón, voy a revisar algo. Sí, Migdalia Migdalia, Coronado, ¿verdad? sí. Voy a revisar ahorita. Sí, me aparecen sus tareas. Bueno, muy bien. Yo estaba con la duda porque Ajá. no, ahorita no me aparecía. A Gracias, ustedes Lee. no les aparece porque es como que entregaran otra vez. Pero a mí Ya. en la estadística, digamos, sí me aparece. Me parece. Sí, porque prácticamente es como un Forms, ¿verdad? Donde sube uno un archivo. Correcto. Así. Ajá. Bien. Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nos estaríamos viendo no la siguiente semana, sino hasta la siguiente. Tenemos una semana de descanso el siguiente viernes y nos volveríamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, yo les deseo un buen fin de semana, que disfruten este fin de semana y les deseo muchos éxitos y suerte con los alumnos presenciales que sé que muchos ya van a tener o ya tienen. Sí, ya tenemos. ¿Verdad? Sí. Bueno, les deseo mucha suerte, mucha paciencia y éxitos. Entonces, nos seguimos viendo. Cualquier cosa, cualquier duda, pues ahí me tienen en WhatsApp y yo voy a tratar de responderles lo más pronto que pueda. Feliz noche. Gracias, Lee. Feliz Gracias, noche. Lick. Feliz noche para todos. Noche para todos, Para compañeros. todos. Adiós. Noche a todos.